de hacer nuevo ese puente. Por ahí va. ¿Algún otro comentario, chicos, chicas? ¿Le quedó claro, Tracy? Sí, todo bien. Ok. Vamos con manejo adaptativo, entonces. Vivimos en sociedades complejas, vivimos en sistemas que son muy complejos, vivimos en sistemas donde esa complejidad se puede medir desde muy diferentes ámbitos. Cuando hablamos de manejo, de gestión de áreas protegidas y de manejo de las áreas protegidas o de gestión de las áreas protegidas, lo que tenemos que tener súper presente es que esa complejidad ha generado hasta diferentes disciplinas científicas que nos permiten, cuando tenemos la capacidad de hacer confluir todas esas disciplinas científicas, establecer cursos de acciones que permitan reducir al máximo la incertidumbre de las decisiones que se toman. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las áreas o disciplinas científicas donde nosotros podemos identificar la indudable necesidad de atraer a diferentes tipos de profesionales para poder establecer sistemas de manejo o gestión de áreas silvestres con posibilidades verdaderas de éxito. Aquí, por ejemplo, vemos que la publicación esta que se llama Manejo Adaptativo, que les muestro la portada de una vez, que está aquí al final, la tenemos en la bibliografía en español, es este que tenemos aquí. Es una joyita que puede servirles para muchísimas cosas más allá de áreas silvestres, porque refiere esencialmente al manejo adaptativo. En el manejo adaptativo, entonces, hay muchas disciplinas que pueden confluir, así como deben confluir en la gestión de áreas silvestres protegidas. Si lo vemos desde el ámbito del pensamiento, del desarrollo del pensamiento y de la ciencia, el manejo adaptativo necesariamente tiene que basarse en pruebas científicas, en el desarrollo del conocimiento científico y no en conocimiento empírico. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a tomar una decisión de gestión de bienes comunes, estamos gestionando bienes que no son nuestros, que son de la sociedad toda y que generan beneficios para la sociedad toda, no lo podemos hacer simplemente a partir de percepciones individuales o de decisiones antojadizas, sino que tiene que haber una base científica en todas las decisiones de conservación que hay. Igual, cuando nosotros estamos trabajando en ámbito de gestión de bienes que son comunes, que no son solo de nosotros y tenemos que trabajar con procesos sociales, no lo podemos hacer a partir de ocurrencias de algún gestor social o de algún líder local, sino que hay muchos procesos de aprendizaje social que están muy sistematizados y que existen metodologías particulares incluso para orientar todos esos procesos. Si queremos crear un área silvestre protegida con niveles de visitación y que signifique que la visitación alimente el negocio entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, no de una empresa privada que produce dividendos y que solo le interesa reproducir capital financiero, sino en términos de que la conservación genere sus propios recursos para poder ser posibles. Igual, tenemos capacidades técnicas de administración que se han desarrollado a partir de la economía, que están siendo desarrolladas para la economía en general y también para modelos de manejo de áreas silvestres protegidas. Tenemos
También reflexiones para la acción de la práctica profesional, es decir, métodos de trabajo a nivel local, con entidades locales, con organizaciones locales, con culturas locales, que también están sistematizadas y que significan el desarrollo de prácticas profesionales particulares. Tenemos en la gestión de ecosistemas, pues el manejo adaptativo más tradicional, que simplemente refiere pura y exclusivamente a cómo tengo que manejar los elementos de un ecosistema para poder mantener la salud de ese ecosistema. Y tenemos también formas que ya se han desarrollado, que es precisamente esta cajita en la que estoy acá y que está dentro de la publicación que les mostré, que son cómo establecer medidas de éxito dentro del proceso adaptativo. Básicamente, con estas 6 cajitas podemos decir claramente de que el manejo de un área silvestre protegida no es una cosa de biólogos o de ingenieros forestales o de agrónomos, sino que involucra muchas ciencias sociales de muy diferentes tipos, muchas técnicas derivadas de las ciencias económicas y también pues el aporte de científicos naturales. Vean esta aseveración que me parece sumamente importante. Creemos que el manejo adaptativo requiere de sentido común, pero no es una licencia para simplemente intentar lo que se le ocurra. Por el contrario, el manejo adaptativo requiere un enfoque experimental o científico para manejar proyectos de conservación, como está en la definición. Esto lo tienen que aprender de verdad. El manejo adaptativo incorpora investigación en las acciones de conservación. Específicamente es la integración de diseño, manejo y monitoreo para probar sistemáticamente ciertos supuestos para poderse adaptar y aprender. No tengo que explicarles de qué se trata probar supuestos. Lo importante es que ustedes entiendan que cuando hacemos manejo de un área silvestre protegida, lo que tenemos que desarrollar es entender cuáles acciones funcionan y cuáles acciones no funcionan y entender sistemáticamente y documentalmente por qué. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que avanza el desarrollo de este país, vamos creando cada vez más territorios que tienen definiciones particulares y cada vez tiene que ser más común la elaboración de planes de manejo. Entonces, el generar conocimiento de verdad, que no es simplemente haga esto así porque así funciona, sino tener las razones que demuestren por qué las cosas funcionan o no de una u otra forma, es sumamente importante. Digamos que muy pronto vamos a tener escuelas especializadas de verdad en gestión de áreas silvestres protegidas. Hoy tenemos apenas escuelas de guardaparques y no de áreas silvestres protegidas. La adaptación entonces se trata siempre en todos los ámbitos de la vida, es tratar de actuar para mejorar lo que estamos haciendo con base en los resultados de su monitoreo. Precisamente el ejemplo que yo le ponía ahora al compañero, se nos empezaron a ir alcantarillas porque la cantidad de agua y de troncos que venían en el agua hicieron inútil el espacio que habíamos dejado para que circulara el agua, y que esas alcantarillas las empezamos a reemplazar por puentes, pero nunca hicimos el trabajo institucional requerido para que realmente se transformara en mandatorio el responder en la construcción de infraestructura pública a escenarios climáticos definidos. Ni siquiera hemos logrado establecer quién en nuestro país tiene la obligación de generar esos escenarios climáticos y que esos escenarios climáticos sean vinculantes. La adaptación involucra cambiar supuestos e intervenciones para responder a la nueva información a través del monitoreo. Es decir, que si nos damos cuenta de que ha empezado a suceder un tipo de eventos, vuelvo al cambio de alcantarilla por puentes, es necesario establecer las políticas públicas necesarias para que esto no pase. Fíjense que, por ejemplo, ayer vi una noticia
de que en Semana Santa habían habido 25.000 ingresos ilegales en áreas silvestres protegidas. Un evento que hasta hace 2 años prácticamente no sucedía, solo sucedía en los parques nacionales de volcanes cuando estaban cerrados, que había gente que quería hacer turismo de aventura y se metían. Y ahora, de repente, ha resultado de que se ha hecho común de que la gente entre a los parques nacionales por sitios que no han sido autorizados, que en la institucionalidad les llama ilegales a esos sitios. Y lo único que estamos viendo como respuestas hoy es que simplemente aumenta ese tipo de ingresos ilegales. Y no estamos viendo una acción adaptativa en relación a esa materia. Ahí podríamos hacer el ejercicio de cuál debería ser el proceso adaptativo que tienen que llevar la gestión de las áreas silvestres protegidas para desaparecer este tipo de ingresos ilegales. Dentro del proceso adaptativo, entonces, es fundamental aprender a documentar sistemáticamente los procesos que suceden. Ya se los había indicado, todos estos procesos tienen que desarrollarse bajo técnicas de generación de conocimientos suficientemente coherentes y claros y transparentes como para que cada aprendizaje que se produce en cada área silvestre protegida pueda ser compartido con otras áreas silvestres protegidas, explicando cuáles fueron las inconformidades y cómo se lograron resolver. Eso permite no cometer los mismos errores a futuro, no solo en esa área silvestre protegida, sino en otras áreas silvestres protegidas. Eso permite compartir con otros profesionales y otras áreas silvestres protegidas los éxitos y los fracasos. Y eso permite que la conservación alrededor del mundo vaya avanzando uniformemente. Es decir, que lo que aprendemos en el Parque Nacional Volcán Irazú lo podamos aplicar en áreas silvestres protegidas de muchas otras latitudes y países y tipos de áreas silvestres protegidas. Estos sucesos de adaptación entonces ya se ha podido incluir en una definición del manejo adaptativo donde se establecen tanto condiciones específicas para que exista un manejo adaptativo como también pasos y principios que debemos adoptar en la gestión de áreas silvestres protegidas. Y véanlo porque esto les puede servir en muchas cosas, incluso hasta en la propia carrera universitaria. Las condiciones que deben existir para asegurar un enfoque de manejo adaptativo. Lo primero, la condición número 1 es entender y materializar que un proyecto de conservación se realiza siempre en un sistema complejo. ¿Qué quiere decir un sistema complejo? Que estamos trabajando con bienes comunes, con bienes que son propiedad absolutamente de todos los que estamos habitando este planeta y que desde la más amplia diversidad de intereses, de visiones, de instituciones, de especializaciones, se van a expresar sobre un mismo objeto de conservación diferentes intereses. Entonces, las decisiones que se toman cuando esos bienes son colectivos, pertenecen a muchas entidades, a muchas personas, se protegen por muy diversas razones, son los típicos ejemplos de sistemas complejos donde las decisiones también tienen que tomarse sometidas a esa complejidad en la que estamos trabajando. La segunda condición es que nosotros, como sociedad humana, no tenemos la capacidad de variar la condición constante e impredecible de cambio que hay en el mundo. Eso es algo sumamente importante también en la adaptación en términos climáticos. Hay muchas fuerzas que suceden en el planeta que son las que determinan las condiciones de cada lugar, de cada ámbito del planeta. Y ninguna de esas fuerzas que están en el planeta y que se conjugan para darnos una
materialidad particular de cada sitio del planeta son controlables por los esfuerzos humanos. Entonces, uno tiene que entender, primero, que los sistemas son complejos y segundo, que nosotros somos como la sociedad humana, es una especie de pluma en un ventolero donde las verdaderas fuerzas que determinan cómo es cada lugar no están bajo nuestro control. La tercera condición es que el área silvestre protegida va a estar limitada territorialmente a una porción del territorio y que hay fuerzas que van a estar dentro y a favor del área silvestre protegida y hay fuerzas que van a estar fuera y en contra del área silvestre protegida o al menos desinteresada de ese área silvestre protegida o en contra en términos del uso de los recursos naturales que van a estar allá adentro. Esos que no están metidos en nuestro saco son los que en esta condición 3 lo entendemos como competencia. Es decir, hay intereses adversos a los que nosotros protagonizamos y que esos intereses adversos siempre van a tener la misma capacidad que tenemos nosotros de cambiar y adaptarse. Entonces, a través del tiempo, las relaciones entre el área silvestre protegida y esa competencia, que es todo aquello que significa hacer un uso diferente a los recursos naturales que hay dentro de esa área silvestre protegida, va a ser una relación dinámica donde siempre van a haber cambios de alguno de los lados y adaptaciones también de alguno de los dos lados. La cuarta es que como estamos trabajando con cosas que no son nuestras, con bienes que son comunes, las acciones tienen que ser inmediatas, no nos podemos sentar cuando vemos que estamos cometiendo errores o que vamos hacia el fracaso, no podemos entrar en procesos de planificación eternos que nos impidan tomar acciones correctivas inmediatamente. La quinta es que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre científica, es decir, nunca vamos a tener suficiente información como para tomar las decisiones en la certeza más absoluta. Es decir, nunca vamos a tener la información completa, por lo cual, en ausencia de información, no podemos pensar en que no podemos actuar. Debemos tener la certeza suficiente de información como para poder actuar, pero la falta de información no puede retrasar nuestras acciones. La sexta, y si vamos a tomar una decisión sin la suficiente información, hay dos principios que ya están consagrados constitucionalmente y en convenciones globales ambientales, que son el principio precautorio y el principio de indubio pro natura. Es decir, si no tenemos información, en términos precautorios tenemos que suspender todo aquello que amenaza, y si tenemos que optar entre la naturaleza y otra forma de uso o amenaza o lo que sea, nos toca actuar indubio pro natura, es decir, privilegiar a la naturaleza y proteger primero a la naturaleza. La responsabilidad de demostrar de que alguna acción no va a ser dañina con la naturaleza está del otro lado, de quienes quieran desarrollar esa acción. Y la condición sexta es que nunca podemos parar de aprender y de mejorar. Eso es lo que nos permite, cuando se cumplen todas estas condiciones, poder aplicar los cambios que aseguren de que tenemos un enfoque adaptativo. Y aquí están los principios para hacerlo. El principio número 1 es que el manejo adaptativo es de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros no aprendemos individualmente a utilizar los principios el manejo adaptativo, no vamos a poder practicarlo en un sistema complejo de una gestión de áreas silvestres protegidas. La segunda es que tenemos que entender que nunca sabemos todos y que entonces hace falta siempre alimentar la curiosidad y la innovación institucional. Es decir, no podemos nunca darnos por satisfechos con el conocimiento que tenemos, sino que tenemos siempre que promover dentro de las acciones adaptativas, promover que existe innovación institucional y que promover que la curiosidad no simplemente se manifieste, sino que se canalice y que pueda generar nuevo conocimiento. El tercer punto es que no hay que ver los errores simplemente como errores, sino que hay que aprender de esos errores. Nosotros cada vez que entendemos y asumimos que hemos cometido un error, lo que tenemos enfrente es una posibilidad de aprendizaje que nos tiene que llevar en un camino
que evite que se cometan de nuevo los errores. Entonces, los errores hay que valorarlos, hay que ponerlos sobre la mesa, hay que entender las causas y hay que desarrollar o construir las decisiones que permitan desarrollar lo que en lenguaje de calidad se llama acciones adaptativas, es decir, todo cambio conductual humano o de infraestructura que haga falta para que los errores no se vuelvan a cometer. El cuarto principio es que por más tranquilo que esté un proceso institucional, siempre hay que esperar sorpresas, es decir, siempre se van a tener que desacomodar cosas. Y cuando se desacomodan esas cosas, pues se provocan crisis que son las que promueven y generan condiciones de facilitar cambios. Hay muchos cambios que no se pueden hacer por más que sean necesarios hasta que no ocurra una crisis y eso hay que tenerlo siempre presente. El quinto principio es que lejos de castigar, uno tiene que saber estimular el crecimiento personal. Es decir, que si se produce en un sistema de gestión de un área silvestre protegida problemas determinados por desentendimiento, por falta de meticulosidad, por inobservancia de obligaciones del personal, es muy fácil sancionar y castigar. Y lo que es realmente difícil es promover el crecimiento. Es decir, que realmente cuando hay acciones humanas que estimulan los errores o que son responsables de esos errores, un buen líder dentro de un proceso debe trabajar para que quienes cometen esos errores cobren sentido de que están cometiendo los errores y entiendan de que no cometerlos es una forma de crecer ellos como personal. No es fácil, pero es lo adecuado para que los procesos adaptativos puedan seguir contando siempre con gente que a medida que pasa el tiempo se hacen cada vez más importantes dentro de estos procesos. Nos sirve estar deshaciéndonos de gente que ya ha aprendido dentro de cada proceso. En el principio número 6, hay que entender que nos conviene a nosotros entendernos no como individuos dentro de un gran esquema, sino como organizaciones. Y como tal, entonces, hay que crear alianzas y hay que crear estrategias y hay que crear nexos y crear condiciones para cooperar entre las organizaciones que hacen posible que exista un manejo de un área silvestre. El principio 7 siempre es no vernos dentro de un frasco de mayonesa, se dice en argentino. Eso quiere decir que no vernos a nosotros solos y aislados del mundo, asumiendo una responsabilidad única y personal, sino que más bien estamos dentro de un andamiaje global que trabaja exactamente dentro de exactamente las mismas condiciones y que cada aprendizaje mío, si yo lo comparto, se transforma en un aprendizaje global. Y finalmente, pues, lo más difícil de todo, que es entender de que el manejo adaptativo no tiene todavía recetas y que obedece más a un efecto creativo, a un efecto artístico y creativo en cada área silvestre protegida, a cualquier potencial receta que nos podamos inventar. Los pasos que tenemos para el manejo, para el proceso de manejo adaptativo están sintetizados en este diagrama que es muy parecido al diagrama de la calidad. El primero es establecer un propósito claro y en común. Esto cuando hablamos de áreas silvestres protegidas van a ser los objetivos, los objetos de conservación que vamos a estar protegiendo dentro de esa área silvestre protegida. Eso va a significar que tenemos que diseñar un modelo explícito para que el sistema opere, es decir, tenemos que tener un plan de manejo que va a tener que ser muy particularizado a las características de lo que vamos a hacer ahí, en ese territorio, ahí, en ese tiempo y ahí en el espacio. Aquí tenemos el plan de manejo que debe enfocarse en maximizar resultados y el aprendizaje. Dentro del plan de manejo siempre tiene que haber herramientas de monitoreo. Les repito, el monitoreo no es lo mismo que la evaluación. El monitoreo son
todo aquel conjunto de actividades y procesos que suceden mientras estoy gestionando algo y que me genera señales. Es decir, la evaluación es todo lo contrario. La evaluación es una acción en el tiempo y en el espacio que pretende actuar sobre una foto en un momento determinado y todo lo que nos trajo esa foto. Entonces, en un proceso de evaluación tenemos herramientas desarrolladas, profesionales desarrollados para poder hacer evaluaciones y nos dan una visión profunda del avance del proceso que estamos evaluando, determinando si las rutas que llevamos nos van a permitir cumplir con los objetivos. El monitoreo es algo que sucede cotidianamente y que lo podemos hacer de 1000 formas diferentes y con 1000 actores diferentes. Es decir, alguien que nunca estuvo en el proceso de repente puede señalarnos algo como una forma de monitoreo que puede ser determinante en las decisiones que tomemos nosotros para la implementación de los planes de manejo que tenemos. El plan de manejo se debe implementar y debemos estar generando datos, comunicando resultados y, por supuesto, esto se hace también a procesos de evaluación. ¿Qué es lo importante de todo esto? En el proceso de manejo adaptativo, que todos los resultados que vayamos obteniendo de cada uno de estos eslabones tienen que ser utilizados para adaptar en los procesos que llevamos y para aprender de esos procesos. Hasta aquí llegó esta clase. Díganme, háganme preguntas, comentarios. Díganme si entendieron lo del manejo adaptativo. Sí, todo claro, profe. Qué bueno, me alegro mucho. Realmente, pensando un poco, esto del manejo adaptativo se puede volver algo muy orgánico, no solo digamos como para empresas o para ONGs o lo que sea, sino también para la vida como tal. O sea, se puede aplicar en todo si realmente se quiere al final de cuentas, porque uno bien puede dar vueltas y dar vueltas sobre lo mismo, o bien sentarse y ordenarse un poco, que siento que es lo que podría hacer ahí, ¿no? O sea, la parte investigativa también es importante, pero es sentarse, analizar y ordenar. Totalmente, por eso ese es uno de los primeros pasos, asumir el manejo adaptativo como algo propio. Y es algo que nosotros hacemos. A ustedes en más de una ocasión les tiene que haber pasado en algún curso que estudiaron así o asá, o que le prestaron a esto o aquello que dijo la profe o el profe, que no le dieron pelota y ¡juá! Salió en el examen. Y uno va desarrollando esa capacidad adaptativa. Nos pasa en eso, nos pasa en la familia, nos pasa en las relaciones personales, en las relaciones amorosas. Uno necesariamente va aprendiendo del entorno, va aprendiendo de lo que sucede afuera. Y de ahí el que no aprende choca 2 veces con la misma piedra. Y al final aprende, a la tercera o cuarta. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Suspicacia? ¿Enojo? ¿Crítica? ¿Saludo? Nos vemos el lunes. Entonces sí, profe, los temas hay que tenerlos listos para la próxima semana, entonces. Idealmente sí. Okay. Idealmente sí, pueden perfectamente, si quieren, meterse en el Drive, poner el título. Si tienen dudas, me comunican por WhatsApp, yo me meto y traveseo con ustedes. Veamos cómo, pero idealmente sí. Porque sí, porque tienen que empezar a hacer esos videos rápidos para sacarnos encima de esa carajada. Así de sencillo. Perfecto.